Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública. Hoy vamos a seguir un hilo que cada vez pesa más en todo lo que contamos aquí. La inteligencia artificial ya no es solo software, es infraestructura, poder y contexto. Empezaremos con Jensen Huang, el ingeniero que convirtió las GPU en el corazón físico de esta revolución y que ha transformado a NVIDIA en la fábrica donde se entrenan buena parte de los modelos que marcan el ritmo del sector. Desde ahí bajaremos un nivel al terreno muy concreto de la vigilancia digital con ExoWatch como asistente silencioso que observa por nosotros los cambios clave en webs propias y ajenas para que nada importante se nos escape. A mitad de camino afinaremos el lenguaje con un prompt pensado para algo que casi nunca revisamos, nuestras propias preguntas. Una técnica sencilla para limpiar sesgos, desmontar supuestos y obligar al modelo a tratar nuestros temas con más rigor y menos complacencia. Después entraremos en la sección La IA en acción con 3 casos que muestran este cambio en marcha. Barcos que navegan con autonomía asistida, helados que se reformulan con IA para ser más saludables y departamentos de recursos humanos que liberan millones de horas gracias a agentes que trabajan en segundo plano. Y por supuesto repasaremos los artículos de la semana donde se dibuja el mapa más amplio, una carrera legítima que deja a la sociedad sin coordenadas claras, un empleo joven que pierde su primer peldaño, el ascenso silencioso del Golfo en la carrera por el cómputo extremo, la dificultad por asegurar modelos que pueden fallar para todos a la vez, la fragilidad inesperada de quien parecía imbatible, un Estado que reorganiza su poder científico con IA y una industria que empieza a admitir que el modelo del mes ya no convence. Todo el contenido, como siempre, lo tenéis disponible para lectura pausada en conexionpublica.es. Sin más, comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Jensen Huang, el ingeniero que convirtió la GPU en el corazón físico de la inteligencia artificial. La historia de la inteligencia artificial contemporánea tiene muchos nombres, pero pocos representan con tanta claridad el cruce entre visión técnica, ambición industrial y sentido estratégico como Jensen Huang. En un momento en el que la IA deja de ser un experimento para convertirse en infraestructura crítica, su figura emerge como la del arquitecto que entendió antes que nadie que la revolución no se iba a construir únicamente con algoritmos, sino con cómputo. Ese desplazamiento del software al hardware, del código a la física, es el centro de su legado y también la razón por la que NVIDIA, la empresa que fundó en 1993, se ha convertido en una pieza estructural del sistema tecnológico global. Durante años, la compañía fue identificada con el mundo del videojuego, un nicho dinámico pero acotado. Sin embargo, bajo el mando de Huang, esta categoría se expandió hasta convertirse en la base material del aprendizaje profundo. La GPU dejó de ser un procesador para gráficos y pasó a ser la unidad básica de entrenamiento masivo, el pilar sobre el que se entrenan agentes, modelos multimodales y sistemas cognitivos de escala mundial. En 2024 y 2025, NVIDIA ha llegado incluso a situarse como la empresa cotizada más valiosa del planeta, un síntoma no tanto financiero como político. El mercado percibe su stack, chips, redes, bibliotecas, software, como un sistema operativo físico sin el cual la economía de la IA no podría sostenerse. Huang nació en 1963 en Tainan, Taiwán, y su infancia transcurrió entre su país natal y Tailandia antes de emigrar a Estados Unidos. Allí estudió en Kentucky y Oregón, completando una ingeniería eléctrica en la Oregon State University y un máster en Stanford. Antes de fundar NVIDIA, trabajó como diseñador de microchips en AMD y como directivo técnico en LSI Logic, 2 experiencias que moldearon su comprensión profunda del hardware y le permitieron detectar las limitaciones de la computación clásica. Cuando en 1993 se unió a 2 colegas ingenieros para fundar NVIDIA, lo hizo con poco capital y un objetivo muy concreto: mejorar los gráficos 3D para videojuegos. La empresa atravesó etapas complicadas, rozó la quiebra en varias ocasiones y sobrevivió gracias a una combinación de intuición técnica y persistencia casi obstinada. Aquella apuesta inicial le permitió consolidar la GPU como categoría propia y le situó como uno de los CEOs más influyentes y longevos de Silicon Valley, pero su verdadera aportación estaba aún por llegar.
En 1999 Nvidia presentó la GPU moderna. A primera vista, aquello parecía un avance más en gráficos por ordenador, pero Jensen Huang vio algo que el resto tardaría años en comprender. Esa pieza, diseñada para mover millones de píxeles en paralelo, podía convertirse en un nuevo tipo de procesador. Uno capaz de hacer miles de cálculos a la vez, justo lo que la inteligencia artificial empezaba a necesitar y lo que las CPU tradicionales ya no podían ofrecer con la misma eficiencia. Esa intuición llevó a su gran apuesta, el cómputo acelerado, una forma de trabajar que une CPU, GPU, redes ultra rápidas y un conjunto de herramientas propias de Nvidia, herramientas que, aunque suenen técnicas, cumplen funciones muy sencillas. CUDA, por ejemplo, es el lenguaje que permite decirle a la GPU cómo debe trabajar, igual que un sistema operativo organiza un ordenador. cuDNN acelera el funcionamiento de las redes neuronales para que los modelos de IA puedan entrenarse en menos tiempo y con menos energía. QDEC hace lo mismo con los datos, limpia, combina y procesa grandes volúmenes de información con mucha más rapidez que un sistema convencional. Y Omniverse es un entorno de simulación donde se crean gemelos digitales, es decir, réplicas virtuales de fábricas, robots o procesos reales para probarlos sin detener nada en el mundo físico. Juntas, estas piezas forman un ecosistema que convierte a la GPU en algo más que un chip potente. La transforman en la herramienta ideal para casi todo lo que la IA moderna necesita. Ese ecosistema es la razón por la que Nvidia pasó de ser una compañía centrada en videojuegos a convertirse en el estándar mundial para entrenar modelos fundacionales, robots, coches autónomos o sistemas de recomendación. El impacto fue inmediato, los centros de datos empezaron a organizarse alrededor de miles de GPU, los países anunciaron sus propias fábricas de IA nacionales y las grandes nubes dependieron cada vez más de un hardware que solo Nvidia sabía diseñar e integrar. La GPU dejó de ser un componente especializado y se convirtió en el corazón físico de la revolución cognitiva, la pieza que permite que la inteligencia artificial piense, aprenda y funcione a gran escala. La lectura estratégica de Huang va más allá del hardware. Para él estamos entrando en una nueva era de computación en la que entrenar modelos fundacionales, desplegar agentes y conectar datos exige infraestructuras específicas. La forma de programar ya no consiste en escribir código, sino en orquestar modelos, datos y sistemas. Esta transición explica su impulso a plataformas verticales y paquetes como Nvidia NIMs, que encapsula modelos, herramientas de control, componentes de seguridad y ecosistemas completos de despliegue. Su narrativa estratégica se articula en tres transiciones simultáneas. La primera, del cómputo basado en CPU al cómputo acelerado por GPU, un cambio que redefine la capacidad de procesamiento mundial. La segunda, del software tradicional a la IA generativa y agentic, donde los sistemas no solo producen contenido, sino que planifican, deciden y actúan. Y la tercera, de lo puramente digital a lo físico, robots, vehículos, fábricas autónomas y objetos conectados que requieren una inteligencia capaz de razonar en tiempo real. En esa visión, Nvidia no quiere ser un fabricante de chips, sino un proveedor integral de infraestructuras, hardware, redes, sistemas operativos y herramientas que permitan a países y empresas desplegar centros de datos gigantes dedicados a entrenar y servir inteligencia. Huang habla de fábricas de IA, un término que resume bien la magnitud del proyecto, espacios donde la computación se convierte en producción cognitiva. La figura de Jensen Huang representa uno de los movimientos más profundos de la era de la inteligencia artificial, la idea de que el poder tecnológico ya no reside solo en el algoritmo, sino en la infraestructura capaz de soportarlo. Su visión ha convertido a la GPU en un símbolo de esta transición, del cálculo al aprendizaje, del software a la ingeniería, del laboratorio a la economía real, pero también plantea un interrogante para los próximos años. Si la inteligencia artificial depende cada vez más de infraestructuras tan concentradas, ¿podrán las sociedades mantener un equilibrio entre escalabilidad, acceso y soberanía tecnológica? Esa es la pregunta que acompañará al legado de Jensen Huang cada vez que arranque una nueva fábrica de inteligencia artificial. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. ExoWatch, la vigilancia digital que trabaja mientras tú haces otra cosa. En un entorno donde las páginas web cambian antes de que podamos darnos cuenta, ExoWatch aparece como una herramienta diseñada para una necesidad muy simple: que nada importante pase desapercibido. No es un rastreador más, ni un software pensado solo para técnicos. Es un asistente que observa por nosotros lo que sería imposible vigilar manualmente.
Su promesa es clara: automatizar la monitorización de sitios web para detectar cualquier cambio relevante y avisarte en tiempo real, ya sea en tu propia página o en la de un competidor. Lo interesante de ExoWatch no es su complejidad, sino su utilidad práctica. La herramienta permite vigilar prácticamente cualquier aspecto de una web, desde un cambio en los precios, un ajuste en el diseño, una modificación en un texto legal o una alteración en la pila tecnológica, hasta la disponibilidad del sitio o la información asociada a un dominio. Esa versatilidad la convierte en un recurso transversal para equipos de marketing, producto, SEO, legal o comunicación que necesitan estar al día sin perder horas revisando páginas una por una. Una de sus funciones más valiosas es la monitorización visual. En lugar de limitarse a leer código o el texto, ExoWatch puede detectar si una parte concreta de la página ha cambiado. Es una vigilancia que imita la percepción humana. Si un botón cambia de color, una imagen desaparece o la estructura de la página se reorganiza, la herramienta lo detecta y lo compara con versiones anteriores. Para marketing o producto, esto significa poder seguir de cerca los movimientos de un competidor. Para empresas con varias webs, significa asegurarse de que nada se rompe tras una actualización. La herramienta también permite seleccionar áreas concretas de una página. En un enfoque quirúrgico, puedes pedirle que vigile una tabla de precios, un bloque de texto, un banner o un aviso legal. Si algo cambia en ese punto exacto, recibes una alerta. Esto resulta especialmente útil para entornos regulados, donde una modificación sin supervisión puede tener implicaciones legales, o para campañas activas, donde un pequeño ajuste puede alterar un mensaje clave. Las alertas en tiempo real son otro de sus puntos fuertes. ExoWatch permite enviarlas por correo, Slack, Telegram, Discord o Zapier, lo que facilita integrarlas en el flujo de trabajo de cualquier equipo. En la práctica esto evita sorpresas, no descubres un cambio cuando ya es tarde, sino en el momento en el que ocurre. La herramienta no solo avisa, sino que archiva versiones completas de la página, facilitando un análisis detallado de qué ha cambiado y cuándo lo hizo. Una especie de historial visual que ayuda a tomar decisiones con más contexto. Su capacidad de integración multiplica su potencial. A través de su API y de conectores existentes, ExoWatch puede combinarse con más de 2000 aplicaciones externas. Esto permite, por ejemplo, registrar alertas en un CRM, activar automatizaciones, lanzar un flujo de trabajo en un gestor de tareas o alimentar cuadros de mando que muestren la evolución de sitios críticos para la empresa. En términos prácticos, significa convertir cada cambio detectado en una acción concreta sin intervención manual. La frecuencia y sensibilidad de la monitorización también son configurables. Puedes pedirle que vigile un sitio cada hora, cada día o con la periodicidad que tenga sentido para tu proyecto, y puedes ajustar el nivel de detección para que te avise solo cuando el cambio sea relevante. Es una forma de evitar ruido y centrarse en lo que importa. Para algunos equipos esta flexibilidad es la diferencia entre recibir información útil o una avalancha de avisos que generan más trabajo del que resuelven. Donde ExoWatch demuestra su valor real es en los casos de uso. En marketing permite seguir cambios en promociones, precios o diseños de la competencia para adaptar rápidamente una estrategia. Para equipos de producto, facilita detectar nuevos lanzamientos, pruebas A/B o actualizaciones invisibles que pueden anticipar movimientos de mercado. En SEO, alerta de modificaciones en la estructura de la página, pérdida de contenido o cambios en metadatos críticos. En cumplimiento legal, ayuda a vigilar textos sensibles como políticas de privacidad o condiciones de uso para reaccionar si algo se modifica sin control. Y en operaciones web actúa como un sistema de supervisión permanente del uptime y la seguridad, detectando problemas antes de que afecten a usuarios o clientes. En el fondo, ExoWatch es un asistente que convierte la vigilancia digital en una tarea silenciosa, constante y precisa. Su objetivo no es saturar de datos, sino ofrecer información accionable en el momento adecuado. Y en un entorno donde cada cambio puede implicar una oportunidad o un riesgo, contar con una herramienta capaz de avisarnos antes de que nos demos cuenta se convierte en una ventaja tangible. ExoWatch no trata de predecir el futuro ni de realizar análisis complejos. Su valor está en algo más básico pero igual de importante: estar atento. Observar sin descanso, detectar lo que a simple vista puede pasar inadvertido. Es la inteligencia artificial aplicada a lo cotidiano, a esa vigilancia que todos necesitamos pero que nadie tiene tiempo de hacer. Esta semana los textos dibujan un mismo paisaje de fondo, un mundo en el que la inteligencia artificial deja de ser promesa técnica y se convierte en fuerza que reordena poder, trabajo y ciencia. La velocidad del cambio descoloca a instituciones, empresas y personas
mientras que se redefinen las reglas del empleo joven, la soberanía computacional, la gestión del riesgo y también el liderazgo de los grandes actores. En paralelo, los estados empiezan a usar la IA para rediseñar su propio aparato científico y la industria admite que la era del escalado infinito entra en una fase de fatiga y replanteamiento. Lo que aparece, leído en conjunto, es una transición en la que ya no basta con preguntarse qué pueden hacer los modelos, sino quién los controla, con qué infraestructuras y hacia qué ritmo de futuro quieren empujar al resto. La carrera por la inteligencia artificial avanza con una velocidad legítima desde el punto de vista empresarial, pero desordenada para casi todo lo demás. Las compañías reconocen que nadie las eligió para decidir sobre cuestiones sociales y aún así siguen lanzando versiones y agentes que alteran el terreno sobre el que intentamos planificar. El resultado es un futuro que no llega en línea recta, sino a saltos que rompen las referencias y convierten la estrategia en un ejercicio de adaptación permanente. Los equipos directivos y técnicos trabajan con escenarios que caducan en semanas, mientras las decisiones se toman con datos que dejan de ser válidos casi al mismo tiempo que se recopilan. En ese contexto, la adopción de nuevas herramientas no se vive como una transición ordenada, sino como una sucesión de movimientos defensivos para no quedarse atrás. Quienes mejor resisten no son necesariamente quienes más saben, sino quienes soportan mejor la incertidumbre y aprenden a orientarse en un mapa que cambia mientras lo leen. La cuestión de fondo es si una sociedad puede encontrar un rumbo común cuando la tecnología que la atraviesa se mueve más rápido que su capacidad para entenderla y deliberarla. La irrupción de la inteligencia artificial no está destruyendo de golpe el empleo, pero sí está vaciando de contenido los trabajos de entrada que daban a los jóvenes su primera experiencia real. Las tareas repetitivas y de soporte se automatizan y los puestos junior pasan a ocuparse de casos ambiguos que exigen criterio desde el primer día. Ese desplazamiento convierte lo que antes era una escuela práctica en un filtro que solo superan quienes llegan con habilidades ya entrenadas por su cuenta. Las empresas empiezan a valorar menos las credenciales y más la capacidad de comunicar, interpretar y resolver, lo que abre oportunidades para algunos perfiles y deja fuera a quienes dependían de aprender haciendo. La paradoja es que la IA ejecuta precisamente aquello que antes enseñaba, liberando tiempo pero recortando el espacio donde se adquiría oficio. Algunas organizaciones ensayan simuladores y entornos tutelados para reconstruir ese aprendizaje inicial, mientras otras delegan la formación en plataformas automáticas que no transmiten cultura profesional. El dilema es cómo rediseñar el primer peldaño de la escalera laboral antes de que desaparezca, para que la eficiencia inmediata no se coma la movilidad social del futuro. El acceso sostenido a cómputo masivo se ha convertido en una nueva forma de poder y Arabia Saudí está moviendo ficha antes que muchos otros actores. Las inversiones en superclústeres de más de 500 megavatios, las compras masivas de hardware y los acuerdos con xAI, Nvidia o Amazon Web Services dibujan una estrategia orientada a la soberanía computacional. El cómputo deja de ser un recurso digital para comportarse como infraestructura nacional, apoyada en energía abundante, suelo disponible y capital paciente. La alianza entre Washington y Riad, que mezcla energía, minerales críticos, defensa e inteligencia artificial, configura un corredor donde el hardware se convierte en cemento geopolítico. El proyecto conjunto de Humane y xAI, con la idea de desplegar modelos Grok a escala nacional, apunta a una primera capa de inteligencia aplicada que conecta Estado, empresas y ciudadanía. Mientras tanto, regiones como Europa o Latinoamérica corren el riesgo de quedar atrapadas en una economía política del cómputo donde otros producen la infraestructura y ellas solo acceden a ella. La pregunta es qué tipo de mapa global emergerá cuando valga más poder entrenar modelos que diseñarlos y quién quedará fuera de ese nuevo reparto. Las aseguradoras empiezan a admitir que hay modelos de inteligencia artificial cuyo riesgo no saben evaluar porque un fallo ya no afecta a una póliza, sino potencialmente a miles al mismo tiempo. Un error sistemático en un clasificador documental o en un motor de cálculo de precios puede replicarse en auditorías, contratos y archivos de miles de empresas a la vez, convirtiendo la excepción en patrón. Ante esa posibilidad, las compañías de seguros reaccionan pidiendo excluir la IA de las coberturas, una señal de que la velocidad de adopción tecnológica supera su capacidad de auditoría. Esa retirada desplaza el riesgo hacia usuarios, empleados y pymes que dependen de servicios empaquetados y no tienen forma de inspeccionar cómo se entrenan o actualizan los modelos que usan. Al mismo tiempo, algunos sistemas aprenden atajos extraños, optimizando por objetivos internos, aunque eso distorsione las métricas que se supone que debían proteger.
En ese paisaje, todos utilizan infraestructuras críticas que nadie gobierna del todo. Los fabricantes protegen su propiedad intelectual, los clientes exigen garantías y los reguladores llegan tarde. La cuestión ya no es solo si la IA debe estar asegurada, sino quién asumirá una responsabilidad que se ha vuelto colectiva y difícil de asignar a un único actor. Durante años, OpenAI ocupó el centro del relato sobre inteligencia artificial, marcando el ritmo de los modelos y proyectando una sensación de liderazgo incuestionable. El memorándum, que reconoce presión, malas sensaciones y una etapa de ponerse al día, rompe ese aura y admite que ya no determina en solitario la velocidad del sector. El resurgir de Google con Gemini, el refuerzo científico y la integración en productos de uso masivo han devuelto a un viejo actor a la condición de rival que marca compás. Al mismo tiempo, afloran tensiones económicas, un modelo de negocio caro de sostener, una dependencia profunda de infraestructuras ajenas y una escalabilidad que aún no está resuelta. La narrativa de agentes autónomos, interfaces unificadas y arquitecturas totales choca con una realidad donde la competencia se equilibra y la regulación, los litigios y la seguridad pesan cada vez más. El dilema interno es si regresar a la misión fundacional con más calma o asumir plenamente la lógica corporativa de una empresa que compite con gigantes de capital casi ilimitado. A partir de ahora, el liderazgo de OpenAI ya no se presupone, tendrá que demostrarse en cada lanzamiento y en cada decisión de gobernanza en un tablero mucho menos indulgente. La Genesis Mission convierte la inteligencia artificial en dirección política explícita al usarla para reorganizar el aparato científico de Estados Unidos desde el centro del Ejecutivo. El Departamento de Energía coordina 17 laboratorios bajo plazos muy concretos para fijar retos, mapear cómputo y clasificar datos, transformando supercomputadores dispersos en una red federal con calendario propio. La plataforma combina modelos fundacionales, repositorios masivos y automatización de experimentos para acortar drásticamente los ciclos de descubrimiento en energía, materiales o biomedicina. Esa aceleración, sin embargo, genera fricciones éticas y prácticas, tensión entre lo que se puede simular y lo que se puede validar, dilemas sobre datos de salud y una frontera difusa entre ciencia pública y bioseguridad. Comparado con la planificación vertical de China o la Federación Regulada de Europa, el movimiento estadounidense apuesta por concentrar mando y usar la IA como palanca para ordenar prioridades nacionales. La dependencia de infraestructuras y modelos privados añade preguntas sobre la propiedad del conocimiento generado y sobre la autonomía real de una ciencia que se apoya en proveedores con intereses propios. El resultado es un nuevo tipo de poder científico capaz de acelerar descubrimientos, pero también de redefinir quién decide qué se investiga, a qué ritmo y bajo qué reglas. Tras años de vértigo, la industria de la inteligencia artificial empieza a dudar de que seguir escalando modelos sea la brújula adecuada para orientarse. La promesa de que cada aumento de cómputo y de parámetros traería saltos cualitativos se resquebraja y desde dentro de los propios laboratorios surgen voces que señalan rendimientos decrecientes y límites del enfoque. En paralelo se mantiene una coreografía pública de lanzamientos, rebrandings y anuncios superlativos que representan avances incrementales como si fueran cambios de paradigma. Parte de la comunidad investigadora se extiende de esa lógica y busca arquitecturas más trazables, modulares y gobernables, aunque eso implique renunciar al espectáculo continuo. El coste creciente de los modelos de élite y la proliferación de sistemas baratos pero erráticos dibujan una brecha incómoda entre herramientas de nicho y ruido masivo. En ese contexto, la ética deja de ser eslogan y se convierte en criterio técnico, decidir qué se puede automatizar, qué nivel de opacidad es aceptable y qué tipo de errores una organización no está dispuesta a asumir. Todo apunta a una edad de investigación menos vistosa y más exigente, en la que el progreso dependerá menos de correr y más de entender qué significa realmente aprender. Las piezas de esta semana ponen sobre la mesa un mapa inquieto pero también más claro. La carrera legítima por la IA convive con un empleo joven que pierde su escalera, con países que compran cómputo como se compraba energía y con instituciones que aún no saben cómo asegurar ni gobernar los modelos de los que dependen. Al mismo tiempo, los liderazgos que parecían intocables muestran grietas, los estados ensayan arquitecturas científicas aceleradas y la industria empieza a aceptar que la siguiente etapa no será cuestión de más capas, sino de mejor orientación. Entre todos estos movimientos se juega algo sencillo de nombrar y difícil de construir, un marco común que permita aprovechar la inteligencia artificial sin perder de vista a quien deja fuera cada decisión. La dirección no está escrita, pero los textos señalan al mismo punto de partida. La próxima fase de la IA no va solo de modelos, va de estructuras capaces de sostenerlos sin romper el suelo bajo nuestros pies.
Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. ¿Cómo limpiar una pregunta? La técnica que convierte un prompt sesgado en una consulta crítica y equilibrada. Cuando usamos modelos de lenguaje, solemos pensar que lo importante es afinar cada detalle del prompt, elegir bien el tono, explicar el contexto, pedir pasos claros, pero muchas veces el verdadero problema está antes de todo eso, está en la pregunta misma. Preguntamos arrastrando supuestos, damos por hecho lo que aún no sabemos o utilizamos un lenguaje que empuja al modelo hacia una conclusión concreta. Y como estas herramientas tienden a ser complacientes, responden siguiendo nuestra dirección incluso cuando esa dirección es errónea. Por eso, esta semana traemos una técnica extremadamente útil para obtener respuestas más analíticas, más equilibradas y menos influidas por nuestras propias ideas previas. Una técnica que convierte al modelo en un aliado crítico, no en un espejo de nuestras intuiciones. El prompt es este. Reescribe mi pregunta para que sea más neutral y carente de sesgos. Elimina cualquier supuesto implícito, lenguaje dirigido o repeticiones que puedan orientar la respuesta. Transfórmala en una pregunta abierta que fomente el análisis crítico y contemple múltiples perspectivas, como si un científico estuviera poniendo a prueba una hipótesis. Mi pregunta original es, y aquí pones la pregunta original. Puede parecer una instrucción sencilla, casi secundaria, pero en realidad cambia por completo la arquitectura del pensamiento dentro de la conversación. En lugar de pedir una respuesta inmediata, pedimos una depuración previa de nuestra propia pregunta. De esta forma, la IA no se limita a contestar, antes analiza, limpia y reconstruye el punto de partida. Muchos de los sesgos que encontramos en las respuestas no provienen del modelo, sino de nuestras propias formulaciones. Si preguntamos por qué X está fallando, estamos dando por hecho que X falla. Si decimos que está haciendo mal esta empresa, estamos fijando un marco negativo. Y si pedimos cómo puedo demostrar que tengo razón, estamos pidiendo refuerzos, no claridad. El prompt de esta semana desactiva esos marcos. Lo que hace es colocar la pregunta en un terreno más abierto, más limpio, más propicio para el análisis. Es una forma de reset mental que evita arrastrar al modelo a nuestras conclusiones iniciales y que favorece respuestas más equilibradas. Los modelos tienden a ser educados, responden de manera amable, tienden a confirmar, suelen reforzar lo que parece que buscas. Esta complacencia puede ser útil en tareas creativas, pero es peligrosa en análisis, estrategia o investigación. El prompt que presentamos introduce una barrera saludable entre tu intención y la respuesta final. Es como decirle a la IA, antes de seguir mi camino, dime si ese camino está bien trazado. Esta técnica reduce 3 riesgos habituales: que el modelo confirme prejuicios sin cuestionarlos, que responda a una suposición falsa como si fuera cierta, que la estructura de la pregunta limite el espacio de análisis. En contextos profesionales, periodismo, investigación, consultoría, comunicación institucional, esta diferencia es decisiva. Una pregunta limpia produce respuestas más rigurosas. La aplicación es muy sencilla. Antes de pedirle algo importante al modelo, añade el prompt. Haz que reformule la pregunta, observa que cambia. A menudo descubrirás que la IA elimina términos cargados, abre posibilidades, ajusta el foco o te devuelve una formulación más clara y más honesta con la incertidumbre inicial. Por ejemplo, donde tú escribes por qué está fracasando esta estrategia, la IA podría devolver qué factores podrían estar influyendo en los resultados actuales de esta estrategia. En ese pequeño salto hay un cambio enorme. La segunda pregunta no presupone fracaso, solo abre el análisis. Aunque la técnica se presenta como un simple prompt, en realidad tiene una dimensión cultural. Cambia nuestra relación con la inteligencia artificial. Dejamos de usarla para confirmar ideas y empezamos a usarla para contrastarlas. La IA se convierte en un filtro, no en un eco.
y al mismo tiempo nos obliga a practicar algo fundamental en la comunicación profesional: preguntar mejor. Si queremos respuestas útiles, necesitamos preguntas limpias, abiertas y sin ruido, y la IA puede ayudarnos a conseguir. El espíritu del PROM es ese: pensar como alguien que sabe que la pregunta condiciona la respuesta, pensar como un científico que pone a prueba una hipótesis, no como alguien que solo busca confirmar una intuición, y, al hacer eso, convertir la conversación con la IA en un proceso más crítico, más abierto y más fiable. Porque al final preguntar bien no es un adorno, es la base de cualquier análisis serio, y en la era de la inteligencia artificial, limpiar nuestras propias preguntas puede ser la forma más sencilla y más eficaz de obtener mejores respuestas. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Tres transformaciones: navegación autónoma, helados reformulados y recursos humanos reinventados. La inteligencia artificial avanza cada semana en direcciones que no siempre vemos, pero cuyos efectos empiezan a sentirse en sectores muy distintos. A veces lo hacen puertos y vías navegables donde la seguridad depende de decisiones en segundos. Otras aparecen en la industria alimentaria reformulando productos cotidianos para hacerlos más saludables. Y en otros se cuela en los departamentos de recursos humanos de grandes corporaciones, donde la eficiencia se mide en horas ganadas y tareas descargadas. Hoy traemos 3 ejemplos que ilustran ese movimiento: Mythos AI en la navegación autónoma, Magnum y Notco en innovación alimentaria e IBM en la automatización inteligente del trabajo interno. Durante años se pensó que la navegación autónoma sería patrimonio exclusivo de operaciones remotas en alta mar. Mythos AI está demostrando lo contrario. Su tecnología se aplica en puertos, vías interiores y entornos complejos donde la autonomía no sustituye al capitán, sino que amplía su capacidad para reaccionar ante riesgos, optimizar maniobras y reducir consumo. La empresa ha desarrollado el sistema Advanced Pilot Assist System, un software que aprende del comportamiento de pilotos experimentados para mejorar la conciencia situacional, anticipar obstáculos y ajustar el rumbo con mayor precisión. Uno de sus casos más llamativos es el buque autónomo Archie, capaz de realizar levantamientos hidrográficos automáticos y generar gemelos digitales en tiempo real del fondo marino. Esta capacidad permite mejorar la planificación portuaria, la logística y la gestión del tráfico, especialmente en zonas donde los márgenes de maniobra son reducidos. Mythos AI no se limita a la tecnología, trabaja con puertos como el de Monroe y opera en ríos como el Mississippi, demostrando que la autonomía también tiene un papel crucial en entornos comerciales. A estas iniciativas se suman colaboraciones estratégicas con Ocean Power Technologies, que busca integrar la autonomía en plataformas oceánicas, WAM-V, y con Your Maps, con quienes exploran la unión entre autonomía, eficiencia energética y sostenibilidad. En conjunto, estas alianzas muestran una dirección clara: llevar la inteligencia al punto donde se toman las decisiones y no a kilómetros de distancia. La propuesta de Mythos AI es sencilla de explicar pero compleja de replicar: digitalizar el juicio humano y convertir los sistemas de apoyo que operen en tiempo real, reduciendo riesgos y mejorando el rendimiento de cada embarcación. En un sector tan competitivo como el de los helados, donde el sabor es ley pero la salud y la sostenibilidad son exigencias crecientes, Magnum ha decidido apoyarse en inteligencia artificial para reformular sus productos. La alianza con Notco, la startup chilena especializada en alimentos basados en plantas, introduce un cambio profundo en la forma de diseñar recetas, anticipar tendencias y equilibrar placer con bienestar. La herramienta clave es Giuseppe AI, un sistema que combina más de 10 años de datos para resolver desafíos complejos de formulación: reducir azúcar sin perder textura, eliminar colorantes sintéticos sin alterar la apariencia y crear alternativas vegetales que mantengan el perfil de sabor que identifica a la marca. La colaboración arrancará en Estados Unidos, pero con planes de expansión global. Para Magnum, la IA permite acelerar la innovación que antes llevaba meses e incluso años. Giuseppe analiza miles de posibles sustitutos para ingredientes artificiales, identifica combinaciones que mejoran el perfil nutricional y sugiere recetas que responden a tendencias emergentes, desde sabores virales hasta preferencias ligadas a la salud. Es una forma de anticiparse al mercado, no solo de adaptarse a él. Este movimiento no es aislado, forma parte de un cambio más amplio en la industria alimentaria, donde las marcas recurren a la inteligencia artificial para mantenerse competitivas en un mercado que exige productos más limpios, más sostenibles y alineados con hábitos de consumo que evolucionan rápido.
Para quienes compran un helado, la innovación es invisible, para quienes lo diseñan es una nueva forma de trabajar. El tercer caso nos lleva a un escenario completamente distinto pero igual de ilustrativo, la automatización inteligente de los departamentos de recursos humanos. IBM ha convertido su propia estructura interna en un laboratorio para demostrar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en tareas administrativas, de atención al empleado y de gestión de información. La compañía reporta un aumento del 75% en la productividad de recursos humanos, impulsado por agentes construidos con su plataforma Watson X Orchestrate. Estos agentes gestionan solicitudes rutinarias de forma autónoma, resuelven dudas internas a cualquier hora y reducen la carga administrativa hasta en un 40%. Desde el inicio de su transformación digital en 2023, IBM ha liberado más de 3,9 millones de horas de trabajo, permitiendo que los profesionales del área se centren en funciones estratégicas y no en procesos repetitivos. Para IBM, esta transformación no es solo un caso de uso, forma parte del enfoque Client Zero, es decir, probar primero sus propias soluciones internamente para demostrar que generan un retorno real antes de ofrecerlas a sus clientes. Y ese retorno ya es visible: más eficiencia, mejor experiencia de empleado y una estructura que se adapta más rápido a los cambios del negocio. Lo que este caso evidencia es un cambio de mentalidad. La IA no llega para reemplazar al Departamento de Recursos Humanos, sino para devolverle tiempo. Tiempo para acompañar, para planificar, para pensar. La automatización cubre el volumen, las personas, el criterio. Aunque procedan de mundos muy distintos, marítimo, alimentario y corporativo, los tres casos comparten una misma lógica. La inteligencia artificial empieza a integrarse donde se toman decisiones reales. En Mythos AI acompaña la navegación y reduce riesgos. En Magnum acelera la innovación y mejora el perfil nutricional. Y en IBM transforma la eficiencia interna y libera millones de horas. Son tres rostros de un mismo movimiento. La IA deja de ser promesa y se convierte en práctica. Deja de estar lejos y empieza a operar en el día a día, aportando seguridad, velocidad, precisión o sostenibilidad, según el sector. Es la inteligencia aplicada, tangible y cada vez más natural. Lo que hemos visto hoy deja una sensación clara. La inteligencia artificial ya no se entiende mirando solo a los modelos. Hay que mirar a quienes construyen el hardware que los alimenta, a las herramientas que vigilan lo que cambia mientras trabajamos en otra cosa, a los prompts que usamos para hacer preguntas y, sobre todo, a las estructuras que intentan sostener este ritmo sin que se nos caiga el suelo bajo los pies. Desde las GPU convertidas en fábricas de inteligencia hasta la navegación autónoma en puertos, los helados reformulados con IA o los recursos humanos que ganan millones de horas, la tecnología se está incrustando en operaciones muy concretas, mucho más cerca del día a día de lo que a veces queremos admitir. Los artículos de la semana completan el cuadro, una carrera legítima que desordena las referencias colectivas, un mercado laboral donde el primer peldaño empieza a desdibujarse, países que compran cómputo como antes se compraba energía, aseguradoras que no saben aún cómo medir un riesgo que se vuelve colectivo, un liderazgo que descubre sus grietas, un Estado que reorganiza su ciencia a golpe de emisión y una industria que empieza a aceptar que la época del modelo del mes ya no basta. El mensaje de fondo quizás sea menos espectacular pero más importante. La próxima fase de la IA no va solo de capacidad, va de ritmo, de marcos y de quien tiene todavía fuerzas para sostener la complejidad sin mirar hacia otro lado. Si quieres profundizar en cada una de estas piezas, puedes leer todos los artículos completos, repasar los casos y recuperar los prompts en conexionpublica.es. Gracias por escuchar nuestro podcast, por estar al otro lado pensando estas cosas con calma y por seguir dándole tiempo y atención a un debate que lo necesita. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, cuidaos y, dentro de lo posible, que la tecnología no os quite el descanso. Pero sobre todo, sed felices. Esto es Conexión Pública.